Hola a todos, en este vídeo vamos a ver un concepto fundamental en la programación, que es el buffer de teclado. Aprenderemos qué es y por qué es importante saber cómo funciona en determinadas situaciones. Conocer su funcionamiento es de vital importancia para no incurrir en errores mientras que realizamos la lectura por pantalla. Para realizar la lectura de datos se utilizan principalmente dos comandos, que son cInDato y getLine La sentencia cInDato nos sirve para cualquier tipo de dato, es decir, la lectura la podemos realizar de cualquier tipo. Y se saltará o ignorará los separadores iniciales, tales como espacios y tabuladores. Es decir, nosotros introduciremos un dato, ignorará si hemos metido unos separadores iniciales, luego podremos introducir más separadores e ignorará la lectura a partir de esos separadores y una vez introduzcamos un salto de línea o enter, terminará el proceso de lectura. La sentencia cInGet será la menos utilizada y esta sentencia solo admite tipos de datos caracteres. La utilizaremos cuando queramos leer los separadores como caracteres. La otra sentencia, getLine solo aceptará del tipo string. Pero en el caso del getLine no se saltará los separadores iniciales como en el caso del cin. Es decir, que podremos introducir espacios y tabulaciones. Y una vez se introduzca el enter, terminará de realizar la lectura de datos. Hay otra modificación de este mismo comando que es añadirle un tercer elemento, como vemos aquí, un tercer carácter que en este caso es un punto, y en este caso la lectura se terminará de realizar cuando se introduzca el punto. Entonces, en este caso, al poner hola estoy bien y tú, solo se guardará hola estoy bien ya que hemos introducido un punto, y tú quedará para la siguiente lectura, en el buffer. En ambas sentencias, tanto en cin como en getLine, se almacenará temporalmente las variables en el buffer de teclado. Posteriormente, C++ dispondrá de esos datos guardados en el buffer para poder utilizarlos en el programa. Bien, ¿y qué es el buffer? El buffer es un área de memoria temporal que actúa como almacén provisional para guardar los datos antes de ser enviados o procesados. Es decir, es como un almacén temporal donde se guardan los datos antes de enviarlos a nuestro programa de C++. Bien, supongamos el siguiente código. Introducimos un número y posteriormente introducimos un texto con getLine. ¿Qué imagináis que se almacenará en número y en texto? Bien, vamos a comprobarlo. Bien, declaramos número y frase y luego pedimos al usuario que introduzca el número, lo mostramos por pantalla y luego le pedimos que introduzca la frase y la mostramos por pantalla. Vamos a compilarlo. Vamos a introducir, como pone en el ejercicio, 3 espacios y luego 25. Y como podemos ver, no nos deja introducir la frase. ¿Y esto por qué es? Pues porque en la frase no hemos guardado el dato que nosotros queríamos, sino que se ha guardado la cadena vacía. Es decir, directamente no se ha introducido ningún dato. ¿Y cuál es la razón de que se cause este problema? Pues la razón radica en el funcionamiento subyacente del buffer, que ha guardado información que nosotros no queríamos. Bien, ¿y qué es lo que está ocurriendo en realidad? Bien, nosotros introducimos el número 25 y antes, inicialmente, ponemos los separadores de espacio y registramos el número. Cuando se encuentra un salto de línea, se guarda el 25, como habíamos dicho que hacía la secuencia cin. Sin embargo, al nosotros querer guardar el texto, esto es un texto, cuando accedemos al buffer para guardarlo, nos encontramos este salto de línea. ¿Y qué pasaba con esta sentencia? Que en cuanto que se encuentra un separador salto de línea, termina la sentencia. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a guardar en texto no es este es un texto, sino una cadena vacía. Bien, ¿y cómo podemos resolver este problema? Pues lo vamos a hacer acudiendo a la sentencia cInWS. ¿Qué es lo que hace esta sentencia? Pues bien, lo que hace esta sentencia es guardar este salto de línea para que el buffer se quede limpio y cuando nosotros vayamos a guardar el texto, esto es un texto, podemos hacerlo sin que se guarde dentro de nuestra variable texto una cadena vacía. Este WS va a guardar estos separadores y entonces vamos a tener el buffer vacío para nosotros poder guardar esto en un texto después de darle al separador el salto de línea. Bien, lo vemos ahora en código. Como veis aquí, lo único que hacemos es introducir este WS para que se introduzca por pantalla y guarde WS el separador para que nosotros ya podemos guardar dentro de frase lo que queramos guardar según el usuario. ¿De acuerdo? Vamos a compilarlo. Bien, hacemos la misma lectura, 25, y introduzco la frase.
Ahora sí que nos pide introducir la frase. Como podemos ver, se ha guardado en WS el separador y ahora podemos introducir la frase. Esto es un texto. Y se guarda bien. Perfecto. Bien, este ajuste es muy importante y notorio a la hora de realizar listas con estructuras, ya que vamos a tener que introducir muchos datos y entonces a la hora de guardar estos datos es muy probable que no se guarden bien. Por lo tanto, el buen manejo del buffer es muy importante. Otro ejemplo con el que se puede ver bien cómo funciona el buffer es el siguiente. Un while típico en el que ponemos como condición que cuando se encuentre un punto deje de realizar la lectura de datos y vamos metiendo datos de tipo char, es decir, caracteres. Y los vamos imprimiendo por pantalla según lo vayamos introduciendo. Lo introducimos primero aquí fuera del while y luego dentro del while seguimos introduciéndolo. Bien, esto lo podríamos realizar metiendo letra por letra, por ejemplo, A, B, C y D. Sin embargo, gracias al buffer podemos introducir la cadena completa y el buffer va a guardar todos esos caracteres y no va a preguntar por pantalla hasta que termine de emitir todos esos caracteres que tenía guardados. Por ejemplo, metemos la cadena ABCD y como veis no nos pregunta por pantalla porque directamente una vez se ha introducido la A no nos pregunta por la B, sino que se va al buffer y el dato que tenía introducido después de la A es la B. Luego el C y luego el D. Introducimos un punto y termina el programa. Espero que este vídeo haya contribuido a una comprensión más sólida sobre la lectura de datos y la gestión efectiva del buffer. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.